Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días, alumnos y alumnas. Bien, esta clase va a corresponder al gobierno de Plutarco Elías Calles. Observamos aquí el periodo de tiempo, pues fue muy corto. Si pensamos que la Revolución Mexicana termina en 1920 y él inicia en 1924, en esos 4 años pues se fueron sucediendo una serie de personajes muy importantes en la presidencia. Dentro de ellos podemos comentar a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta. Lamentablemente, el final de la revolución, pues lamentablemente no correspondía a un periodo de paz, sino que al contrario, era una constante lucha entre estos caudillos, héroes, que de alguna manera trataban de imponer pues su voluntad y muchas veces, como ha sido muy constante en nuestro país, fueron sus intereses personales encima de la mayoría de la nación, de lo que correspondía o lo que pudiera beneficiar al orden y pues a una estabilidad y una paz, ¿no? Que después de 10 años de lucha, lamentablemente, pues no se encontraba. Este personaje es muy importante en la vida de México. Les voy a hacer una reseña un poquito breve antes de hablar de todos estos aspectos que son los que van a pues, representar muy bien al gobierno de Plutarco Elías Calles. En 1912 él va a luchar en contra de Pascual Orozco, que como ya recordaremos, pues formó parte de la insurrección en el norte del país. En 1913 se va a levantar en armas en contra de Victoriano Huerta debido pues a la traición que le hace a Francisco I. Madero. Para 1914 él llega a la gubernatura de Sonora. Él inicia como maestro, como un maestro rural. Sin embargo, va ascendiendo poco a poco en el ambiente político de nuestro país. De 1914 a 1920 fue el responsable de algunas secretarías muy importantes en ese tiempo. Ya, bueno, él estaba muy cercano tanto a Venustiano Carranza como al mismo Álvaro Obregón o como a Adolfo de la Huerta. Sin embargo, cuando termina este periodo presidencial, que si nos damos cuenta son muy cortos para todos estos personajes y que lamentablemente van a acabar siendo pues asesinados, él va a competir para ascender al gobierno y lo logra. El 1 de diciembre de 1824 inicia un nuevo periodo presidencial que va a estar a cargo de Plutarco Elías Calles. ¿Qué es lo que representa mucho a él? Pues que trata de levantar un poco la economía ya derrumbada debido a todo este proceso de lucha y él invierte mucho en infraestructura. Va a fundar algunas direcciones que van encaminadas a la infraestructura, como la Dirección General de Caminos, también la Dirección General de Irrigación, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ejidal. En 1825 funda el Banco de México Central, nuevamente vuelve a consolidar la Secretaría de Hacienda y la economía para 1825 en lo que se relaciona a la industria, pues nos dan un censo, ¿no? De que había 130 fábricas, la mayoría de ellas eran de capital extranjero. Dentro de estas fábricas tenemos a la Ford Motor Company, a DuPont, Palmolive,
Y lamentablemente, y a pesar de, de tratar de levantar la economía, para 1932 estaba declinando. Nada que ver con el periodo del porfiriato. Sin embargo, sí nos damos cuenta en algo, que le siguen dando preferencia a la inversión extranjera. Bueno, ¿qué pasa con la política petrolera? Que era algo muy importante, ¿no? Ya en el porfiriato, pues que son las compañías petroleras las que siguen explotando. Sin embargo, de 1822 a 1824, todo ese periodo, nos vamos a dar cuenta de que va a empezar a declinar. O sea que durante el periodo del porfiriato se exportaban 182 millones de barriles de petróleo y va a bajar a 50 millones. Desde aquí vemos una baja muy importante en ese recurso tan pues necesario, ¿no? Porque estamos pues en este momento pues ya no ni siquiera en la primera revolución industrial, sino en la segunda o tercera revolución industrial, en donde era muy necesario este producto, este recurso natural energético, y que sin embargo aquí sí observamos cómo esos años de lucha y de descuido van a hacer que la producción se derrumbe. Vamos hacia la política laboral. ¿Cómo se comportó Plutarco Elías Calles? Pues si nosotros recordamos ese video de la Constitución de 1917, que fue una de las mejores del mundo, ya que va a trabajar sobre todo a favor de los obreros, de la gente que trabaja, con artículos tan importantes en donde se les da pues un derecho a huelga, donde se les permite una jornada de 8 horas al día, donde a lo largo de la semana se les da mínimo un día de descanso. Nos vamos a dar cuenta que durante este periodo del gobierno, él trata de, y lo logra, va a consolidar sindicatos, organizaciones obreras muy importantes que van a detener pues las necesidades de los obreros. Una es la Confederación de Representantes Obreros de México o la Confederación General de Trabajadores. ¿Qué es lo que representó Elías Calles para los obreros? Pues represión y cárcel. En este tiempo, algunos de sus líderes muy importantes, pues lamentablemente, los manda a asesinar. La política agraria. Bueno, México, vamos a recordar que la Revolución Mexicana surge sobre todo por ese gran pues problema, por la injusticia que había en el campo, y cuando llega Plutarco en las calles, obviamente igual que la industria, igual que la economía, igual que los transportes, que muchos otros aspectos de la vida económica del país, pues se vinieron abajo, ¿no? Por esos tantos años de lucha. Él trata de pues consolidar de alguna manera, sobre todo los créditos para que se continúe las cosechas, levantar toda esa producción que fue abandonada, y funda el Banco Nacional de Crédito Agrícola y la Comisión Nacional de Riego. ¿Para qué? Bueno, para que estos grandes campos de cultivo tuvieran siempre el agua disponible. Sin embargo, sabemos perfectamente que al fallecer, pues en este caso Emiliano Zapata, que fue uno de los principales líderes campesinos, ese reparto de tierras que queda, no se consolida bien durante pues el gobierno de Madero ni de Venustiano Carranza, se detiene, ¿no? Y lo que hace Plutarco Elías Calles es que todas esas tierras que quedaron pendientes de repartirse, nuevamente se las va a regresar a los caciques y a los latifundistas en primer lugar. Sí, o sea, vemos una gran contradicción, ¿no? Tantos años de lucha, el lema de tierra y libertad, el hecho de que estos personajes pelearan. Cuando llega él, pues detiene mucho. En el caso, por ejemplo, de Álvaro Obregón, que le da un gran impulso a la educación, que sí quiere continuar con este reparto de tierras, que a pesar de que era un líder que tampoco aceptaba mucho la participación de otras personas, sí tenía ese aspecto, ¿no? De continuar con el reparto de las tierras, seguir adelante con la educación.
Sin embargo, con Elías Calles pues se va a detener. Él va a promulgar el artículo 27, donde ya estaba en la Constitución. Sin embargo, le dan un nuevo como auge en donde se va a privilegiar sobre todo, y se tiene un privilegio sobre las personas, sobre los nacionales, ¿no? Sin embargo, no cumple con el reparto de tierras y a los extranjeros también los hace participar, nada más que les dices, ok, vas a ser dueño de tantos cientos de hectáreas de tierra, pero tú tienes que, ahora sí que renunciar a tu nacionalidad. ¿Sí? Bien. En el caso de la política educativa, él va a continuar, porque vamos a recordar que durante el porfiriato, de alguna manera, la educación sobre todo estaba ubicada a la educación primaria, a la educación rural, a las normales, y la universidad siempre fue para las clases ricas, ¿no? En este caso, con Plutarco Elías Calles, se da un nuevo auge a las escuelas urbanas y rurales y se fundan los institutos técnicos, industriales, la Escuela Nacional de Constructores, Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, que posteriormente, ya cuando llega el general Lázaro Cárdenas, va a ser lo que en la actualidad conocemos como el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, de alguna manera tenemos una semblanza de este personaje que, aunque termina su periodo de presidencia, va a continuar con un liderazgo muy fuerte y a lo que se denominó el maximato. Esto va a corresponder a los siguientes temas. Sería todo por esta clase. Gracias.